Hola, mi nombre es Iris Betancourt y hoy le voy a compartir un tema muy interesante que es el de la propaganda y las relaciones públicas gubernamentales. Comenzando con la propaganda, la definimos como una forma de transmisión de información que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a algunas causas o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. Esta es usualmente repetida y difundida en una amplia variedad de medios con el fin de obtener el resultado deseado en la actitud de la audiencia. Continuando con las relaciones públicas gubernamentales. En el gobierno, las relaciones públicas están orientadas principalmente a brindar información al público interno y externo sobre los proyectos y realizaciones sectoriales o sobre las actividades del Poder Ejecutivo y principalmente funcionarios. Con frecuencia los gobiernos desarrollan su actividad sin identificar realmente cuáles son sus proyectos y programas de alto impacto. Los éxitos suelen difundirse en la densidad de la actividad del gobierno por ausencia de un sentido de oportunidad política. En el gobierno, la función de relaciones públicas está orientada especialmente a brindar información al público interno y externo sobre los proyectos y realizaciones sectoriales. Los objetivos de las relaciones públicas en el sector del gobierno. Las relaciones públicas en el sector gubernamental nacen con un triple fundamento, que es informar a la ciudadanía, persuadir e integrar a una persona con otra. Entre las funciones de las relaciones públicas en el sector del gobierno, es importante llevar a cabo diferentes funciones dentro de las relaciones públicas, para que puedan ser consideradas una herramienta efectiva para el posicionamiento de los diferentes organismos gubernamentales. Entre estas funciones están la investigación, que define características generales de la política de la dependencia y determina los públicos que la constituyen. También tenemos la planificación, que elabora planes y programas en función de los objetivos predeterminados. Presenta dichos planes y programas a los directores de la dependencia y los somete a la aprobación. Selecciona al personal que debe ejecutarlo y elabora presupuesto y metas. También está la ejecución, que pone en ampliación todo lo previsto en los planes y programas. Organiza campañas institucionales por cine, radio, televisión y prensa. Y elabora los boletines de prensa. Organiza conferencias de prensa, elabora las publicaciones internas de la dependencia, entre otros. Mi nombre es Teresa Victoria y hoy les vengo a hablar de las técnicas de propaganda y relaciones públicas en instituciones gubernamentales. ¿Qué son las técnicas de relaciones públicas? Las técnicas en relaciones públicas responden a la definición previa de una o varias estrategias. Son, en esencia, la ejecución práctica de la misma. Las técnicas son el cómo se va a llevar a cabo la estrategia, de qué forma va a materializarse, y estas se convierten en tácticas cuando se desarrollan en un tiempo determinado y según las circunstancias inmediatas, que son las iniciativas puntuales. ¿Qué acciones contemplar en el desarrollo de las relaciones públicas gubernamentales? Bueno, entre estas tenemos generar y mantener la confianza de la población hacia las acciones y programas públicos. Esto se logra con
con la estrategia de relaciones con la comunidad. Esta abarca la implicación comunitaria, las donaciones o subvenciones, eventos y el brindar información de interés y creíble, comunicando opiniones con ideas y mensajes rápidos, interesantes, veraces y que cautiven a los ciudadanos. También tenemos el desarrollar un programa de comunicación estratégica que tenga como finalidad informar a la ciudadanía de las acciones cotidianas y especiales que día a día generen los entes públicos. Esto se logra con la estrategia de las relaciones con la prensa. Esto abarca la nota de prensa, conferencia de prensa, comunicado y videocomunicado, dossier, artículos preredactados y public reportajes, fotografías y contenido audiovisual en redes sociales. La siguiente técnica o estrategia es contribuir al mejoramiento de la administración para lograr su máxima competencia y eficacia. Esto es un objetivo y este objetivo se alcanza con la técnica de la comunicación interna. Esta abarca el tablón de anuncios, buzón de sugerencias, mensajería electrónica, periódico interno, correo interno, material audiovisual corporativo, organización de reuniones, seminarios de estudio y otros eventos. También está la parte financiera de las relaciones públicas, que se trabaja con la memoria y asamblea anual y los apuntes financieros. Las relaciones públicas gubernamentales son eficaces cuando logran la cohesión y la estabilidad social, movilizando al mismo tiempo el interés de los ciudadanos, haciéndolos protagonistas y responsables de la marcha de los programas públicos y por lo del poder político. Una premisa fundamental a la hora de hacer relaciones públicas es entender que la comunicación debe ser institucional. Esto quiere decir que hay que mantener en primer orden la idea de que lo que estamos posicionando en la institución y sus programas, y no a los titulares, es el mantener informados a nuestros públicos de las acciones y estrategias, al mismo tiempo generando una imagen positiva de los funcionarios. Técnicas de propaganda gubernamental. ¿Qué es la propaganda gubernamental? Se debe entender como propaganda gubernamental difundida por los poderes federales, estatales y municipales al conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a cabo los servidores o entidades públicas. Son las campañas de comunicación de los gobiernos que difunden sus acciones o logros. Los gobiernos tienen prohibido difundir propaganda gubernamental durante las campañas electorales para que éstas no influyan en el voto de las personas. Las técnicas de la propaganda gubernamental, entre ellas tenemos las técnicas de etiquetado. Estas técnicas utilizan el etiquetado como recurso principal, como por ejemplo el uso de etiquetas negativas, la que condena una idea al ponerle un rótulo negativo a pesar de que no haya argumentos que lo sustenten. Por ejemplo, la utilización de la etiqueta el eje del mal para referirse a otro grupo de personas que no comparten las mismas ideas. O también la generalización resonante, que es la utilización de frases impresionantes y vagas con poco mensaje pero con gran carga emocional. Por ejemplo, el candidato X supone un gran cambio para el país. Las técnicas de asociación su manera de hacer efecto consiste en que los receptores asocien las características de un concepto positivo o negativo con otro que en un principio es neutro para la audiencia. Esto se logra usando palabras virtuosas. Por ejemplo, esas son ciertas palabras en el mensaje que producen sensaciones o emociones positivas en la audiencia. Un ejemplo de ello es el uso de las palabras libertad, seguridad, verdad, etc. También gente común, que es acudir a imágenes cotidianas de las personas y sus modos, costumbres y lenguajes. De esta manera se logra un sentimiento de pertenencia y cómo conectar con la audiencia o con el público. Esto también se usa con el uso de fotografías de parejas, jóvenes de clase media en publicidad de partidos, etc. Las técnicas basadas en la autoridad de la fuente. Este método es una de las técnicas para acudir a la autoridad de la fuente, en la que se acude a la autoridad de la fuente. De esta manera, los argumentos del mensaje pueden quedarse a un lado y la idea será valiosa gracias al emisor o persona que corrobora la idea.
La propaganda gubernamental es un recurso científico muy de moda en las sociedades modernas por la necesidad que tienen los gobiernos, no importa su línea política, de mantener el apoyo de la población en su gestión. Una de las consecuencias más grandes de la aplicación de políticas de mercado gubernamental improvisadas es la hemorragia económica que esto constituye y el desorden promovido por funcionarios y empresarios de la comunicación y la publicidad que se enriquece mediante el caos, ofertando planes individuales de publicidad para salvar el gobierno. Muchas gracias por su atención.